Esa segunda plática tiene que ver con un tema que ya platicábamos ayer sobre descolonización de las entidades sexogenéricas de los pueblos originarios en México. Es un tema muy poco abordado, ¿no? Óscar ha sido pionero dentro del tema que hoy nos ocupa. Es un tema que él ya viene trabajando desde hace, no sé cuánto tiempo, Óscar, por lo menos 7 o 8 años, ¿no? Y es un tema que nos interpela tanto al grupo que hemos hecho con CIAD y el grupo de Sociología Rural, porque lo podemos poner en perspectiva hacia el futuro, ¿no? Además, Óscar, te comento que el tema también está siendo ya abordado en nuestro posgrado, ¿no? Entonces vamos a darte por ahí mucha lata para que nos puedas apoyar en ese sentido, ¿no? Y bueno, voy a dar una breve semblanza de Óscar, ¿no? Para que vean dónde está ubicado Óscar y sobre todo desde dónde mira la diversidad sexual, que es una cosa muy, muy importante, ¿no? Él ubica este tema, entonces ubicar a Óscar desde donde hace sus investigaciones es fundamental, ¿no? Bueno, Óscar González Gómez es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro y doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, ha sido profesor de asignatura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en los planteles Centro Histórico, Cuautepec y San Lorenzo de Sonco. Ha impartido clases en el posgrado de Antropología Social del CIESAS, en la Unidad Ciudad de México. Actualmente es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la cual yo soy egresado, por cierto, y participa en el grupo temático Género, Etnicidad, Racismo y Derechos de la Red Integra, de la investigación, Red de Investigación Interdisciplinaria y Difusión sobre Identidades, Racismo y Xenofobia en América Latina. Desde el año 2009 es integrante de la Red de Feminismos Descoloniales, ha publicado diversos libros y artículos en revistas y libros, pues, ¿no? Entre ellos destaca el titulado Entre Sodomitas y Quilonime, interpretaciones descoloniales sobre los indios vestidos de mujer y la homosexualidad en los grupos nahuas del siglo XVI. Sus líneas de investigación son estudios de género y de la sexualidad en América Latina. Pues como ven, es todo un tema al que trabaja Óscar, ¿no? Insisto, es un tema nuevo en la sociología rural en todo caso, ¿no? No sé qué pasa en la antropología, ¿no? Pero en sociología rural apenas se está explorando con Óscar estas líneas de investigación sobre las sexualidades en pueblos originarios, ¿no? Pues sin más, Óscar, te doy la palabra, creo que nos vemos hacia allá, ¿no? Por cuestiones de su presentación. Y, bueno, yo planteé para esta ocasión reflexionar sobre las identidades sexogenéricas en los pueblos originarios, que es un tema que estoy explorando desde hace tiempo, pero quería justo llevar la reflexión a plantear la posibilidad de que para conocer las identidades sexogenéricas de los pueblos originarios actualmente es importante pensar en términos históricos, hacer una genealogía de cuáles eran los posibles significados sobre la sexualidad y el género que había en el mundo prehispánico, especialmente en Mesoamérica. Mi trabajo especialmente se ha centrado en justo hacer estas genealogías, especialmente porque en la investigación me he topado justo con el problema de las categorías de análisis. Cuando nosotros llevamos a la investigación, especialmente en pueblos originarios, categorías como transgénero, transexualidad, gay, diversidad sexual, evidentemente son categorías problemáticas porque en los pueblos hay otros significados. Y justo yo a partir de esa crítica, justo hace poco hablaba con un estudiante que voy a ser jurado de su tesis y hacía una investigación sobre transgénero en un pueblo indígena de la Huasteca hidalguense. Decía que le preocupaba mucho que él había utilizado mucho la categoría transgénero, pero que en los pueblos nadie se autodefinía como trans, sino que justo había ciertas dudas en situarse como homosexuales, como gays, pero aún así había una cierta dificultad para ellos en encontrarse en esas identidades. Entonces, yo un poco lo que he trabajado es justo tratar de pensar genealógicamente cuáles eran los significados inherentes al género y la sexualidad en los pueblos mesoamericanos. Para tal efecto voy a hacer una genealogía muy breve, muy rápida,
tratando de que se pueda comprender cuáles eran los significados del género y la sexualidad en Mesoamérica, justo en el contexto previo a la conquista de América. Yo he trabajado con las fuentes coloniales, las fuentes documentales del siglo XVI, siglo XVII. Justo cuando empecé con esta investigación yo buscaba homosexualidad, ¿no? Y también ese ha sido el proceso de descolonización propio, ¿no? Tratar de ubicar y decir, bueno, pues no voy a encontrar eso. Yo muy joven empecé a militar en el movimiento LGBT, me parecía muy importante lo que hacían escritores e investigadores como John Boswell, ¿no? Que buscaban en la historia el papel del gay, históricamente hablando, en la Edad Media. Un trabajo fundamental como el de John Boswell sobre el cristianismo y la sexualidad me parecían muy pertinentes. Y un poco en esa perspectiva militante también intenté ubicar mi trabajo en esa perspectiva, pero justo me topé con estas problemáticas, ¿no? Entonces, las problemáticas justo las voy a plantear justo con el sentido de pensar que la manera en que podemos pensar lo que llamamos actualmente género y sexualidad en Mesoamérica tenía otro sentido, ¿no? Entonces parto de esta idea de que había un género mesoamericano, muy distinto a la concepción del género que se tiene en Occidente, en el sentido de pensar que arbitrariamente se cree que el género plantea oposiciones binarias, excluyentes, por lo regular. Y en Mesoamérica justo la idea de género es muy distinta, ¿no? Es una idea de género que le da mucha primacía a la dualidad originaria. Entonces ya no tenemos este conflicto de géneros entre lo masculino y lo femenino, sino su posible complementariedad. Aunque los pueblos originarios también y los pueblos de Mesoamérica en su mayoría van a pensar que la dualidad también genera oposiciones, lo realmente deseable es que la oposición genere complementariedades. Por aquí tengo una imagen que me permite un poco sintetizar esto. Es una imagen, una escultura en piedra originaria de Colima, no se encuentra la datación por la manera en que se excavó, pero visualmente tiene esta idea de la dualidad. Tenemos por un lado la posibilidad de interpretar a una mujer en parto, ¿no? Y por otro lado, un falo, ¿no? Tenemos esta idea de la dualidad, siempre va a estar permeada en la mayor parte de las esculturas mesoamericanas, y tiene un sentido primigenio, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el sentido que le daban los nahuas de la cuenca lacustre de México, especialmente a sus deidades tutelares, que en este caso eran concebidos como el Gran Padre y la Gran Madre, que en este caso era Oxomoco y Zipactonal. Aquí tenemos una visión del Códice Borbónico. La idea es justo que para los pueblos mesoamericanos lo masculino y lo femenino son creadores, y como creadores crean el mundo y crean el universo, y siempre es indispensable las dos fuerzas. Esta idea de la dualidad cree que la dualidad está en el cosmos y permea todo el universo, y como permea todo el universo, lo permea en el espacio y en el tiempo, y también se cree que el cuerpo es poroso, que el cuerpo va a recibir la energía masculina y femenina de acuerdo a su posición en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, un día un día común y corriente en la visión mesoamericana tenía sus distinciones de género. El día tenía sus valencias masculinas, mientras las noches sus valencias femeninas, pero también las posiciones en las que se encontraban, ¿no? El sur es femenino, el norte es masculino, el oriente es femenino y el este es masculino, ¿no? Y entonces a partir de esa posición también se concibe que los pueblos, de acuerdo a su geografía, van a tener esas características. Esto se ve especialmente, entonces la idea de lo masculino y lo femenino, más que ser significantes para la diferencia sexual, son significantes del cosmos. El cosmos tiene estas valencias de género. Entonces lo femenino son las diosas creadoras, por ejemplo. Aquí estoy utilizando una distinción de género que plantea Alfredo López Austin, ¿no? Y él plantea justo que lo femenino va a tener connotaciones con la tierra, por ejemplo, con el inframundo, con la muerte. También se va a concebir como una energía negativa, es el abajo, el viento, la oscuridad, la noche, el occidente, el frío, ¿no? Entonces, estas connotaciones no van a, en algunos contextos van a tener connotaciones negativas o positivas, pero generalmente son
ambivalentes, no tienen el sentido negativo que les podíamos estar dando nosotros las cuestiones de la noche, por ejemplo, o del frío, o del dolor, o de la fetidez. También esto se va a ver manifestado, por ejemplo, en lo que históricamente se ha llamado dioses mesoamericanos, que también podían ser concebidos como energías, como marcadores de estas manifestaciones de la dualidad. Y aquí les pongo el ejemplo a la deidad o la fuerza que estaba identificada con la luna, que es Tecusistecatl. Aquí tenemos a Tecusistecatl representado como una mujer, tiene elementos nocturnos como esta voluta de oscuridad que sale de su mentón, estos elementos marinos le dan esa connotación específicamente de ser una mujer, y bueno, y tiene el pecho descubierto. Tiene el pecho descubierto, ¿no? Eso es muy, muy marcado en las representaciones femeninas en los códices. Pero en otro códice, en el Códice Borbón, Vaticano B, tenemos a Tecusistecatl representado como varón, ¿no? Es un varón barbado, de color azul, con connotaciones también nocturnas, pero asociado biológicamente a un varón. Y esto va a pasar en muchos dioses, por ejemplo, Sinteot, el dios del maíz, cuando nace no tiene género, mientras va creciendo va adquiriendo ciertas connotaciones de género, pero se le vincula ya sea con lo femenino o lo masculino. Y digamos, esta impronta, cómo está permeada esta noción de lo masculino y lo femenino en el ámbito cotidiano, lo vemos también en los signos de los días. Aquí tenemos las representaciones de los signos de los días, cada día estaba asociado a un signo, que era un animal o un símbolo, y cada uno tenía también valencias masculinas y femeninas. Cada día tenía cierto, como en el horóscopo, como lo conocemos actualmente, que determinado signo tiene determinados atributos, determinadas características, pues en los calendarios mesoamericanos cada día tenía estas connotaciones que daban a los nacidos en esos días determinados atributos. Aquí se ve más ejemplificado. Esta es una representación de Xochipilli, que ya se ha interpretado como príncipe de las flores, aquí en el Códice Borgia, y se dan cuenta en el cuerpo de este personaje vamos a tener signos de los días asociados a determinadas partes del cuerpo. Si se dan cuenta, ahorita vamos a verlo a detalle. Entonces, por ejemplo, tenemos en la cabeza, del lado derecho tiene el símbolo de agua, Atl, ¿no? Y, por ejemplo, en su cuerno izquierdo tiene el símbolo Olin, movimiento. Digamos, cada de estos símbolos tenía connotaciones que también le daban un cierto sentido al estar asociados con el cuerpo. Las cuestiones relacionadas con la sexualidad especialmente están en el centro, y tenemos, por ejemplo, el simbolismo del mono, que también está asociado a la sexualidad, pero más explícitamente va a estar en las partes genitales. Tenemos ahí el símbolo lagartija, que está vinculado a los genitales, y también el símbolo coatl, que es serpiente, ¿no? Bueno, la sexualidad para los pueblos mesoamericanos entonces era algo que ocurría sobre la faz de la Tierra. Para el mundo mesoamericano había una concepción del cosmos en términos de que hay un ámbito celeste, un ámbito terrestre y el inframundo. Y estos tres ámbitos evidentemente van a tener también sus connotaciones de género. La vida sexual, la sexualidad está asociada a la parte terrestre, por eso a la sexualidad se le llamaba Inteutli Intlazoli, que es el polvo y la basura. Simple y sencillamente porque era una actividad que se daba sobre la faz de la Tierra, con estas connotaciones asociadas a la tierra, a la madre Tierra. Y vamos a tener una serie de dioses asociados a la sexualidad. Tenemos, por ejemplo, al dios Ahuiateteo. Aquí está la pareja de estos dioses. Son simbolizados, especialmente en este caso, en el Códice Borgia, están simbolizando una unión matrimonial. Así era como se simbolizaba visualmente las uniones matrimoniales. Tenemos, por ejemplo, entonces, que a partir de esta relación con los dioses, en este caso Ahuiateteo, tiene connotaciones sexuales, pero que también tiene vínculos, especialmente nos va a dar la posibilidad de pensar que la idea de la sexualidad, del culto a la sexualidad, de que haya habido dioses asociados a la sexualidad, tiene que ver con la idea de que estamos hablando de sociedades agrícolas.
sociedades que le daban importancia, mucha importancia a la sexualidad. Entonces, autores como Félix Baez hablan de que la idea de la sexualidad va a tener una analogía con otras actividades dentro de la reproducción social. Una es la agricultura y la otra es la guerra. Entonces, si pensamos en la agricultura, aquí tenemos una lámina del Códice Borgia. El culto especialmente los rituales en torno a la vida agrícola van a ser muy importantes y van a tener como deidades protagónicas a las deidades más importantes. Aquí tenemos una lámina del Códice Borgia que nos representa justo las distintas estaciones de la siembra y cosecha del maíz. Y entonces, si se dan cuenta, tenemos ahí al dios Tlaloc, que está dando sus aguas en la temporada de lluvias y está fertilizando a una diosa joven, una diosa nubil, que es la diosa Xochiquetzal. Entonces, esta idea de la sexualidad va a tener connotaciones simbólicas si lo pensamos en el plano agricultor. Digamos que en esta cuestión la coa, la llamada coa o bastón planteador, va a tener asociaciones o analogías con el pene o con el falo. La tierra va a tener asociaciones con la vagina y por consiguiente el maíz y la cosecha va a tener como una analogía con el embarazo o la gestación. Aquí hay una imagen un acercamiento más de esa imagen del Códice Borgia, donde Tlaloc en temporada de lluvias suelta sus aguas a los campos fértiles y están los símbolos de la diosa de la fertilidad, que era Xochiquetzal. También esta asociación vamos a verla en el campo ritual de los sacrificios. Los sacrificios también eran vistos como fuentes generadoras de creación. Entonces, en este caso, el tecpat o el cuchillo con el que se abría el pecho de la víctima sacrificial tendría asociaciones con el falo, de nueva cuenta. La muerte, la expulsión de la sangre era una especie de alimento, de sangre preciosa, se le llamaba, era sangre preciosa porque se concebía como alimento de los dioses, tal y como la agricultura, los productos alimenticios también tenían esta analogía. Y entonces también podemos pensar en el sacrificio ritual como una asociación con la sexualidad, porque era propiciatorio, era generador. El acto sacrificial no tenía como un sentido matar por matar, sino que evidentemente tenía como objetivo dar de comer a los dioses, y el alimento de los dioses era la sangre de las víctimas sacrificiales. Era tan importante la sangre para darle de comer a los dioses que cotidianamente se hacían sacrificios como los llamados Nezahualistli, en los que la gente ofrecía sangre a sus deidades. Aquí tenemos una imagen, justo en estos rituales de Nezahualistli, cuando se ofrendaba sangre también era preferible que no hubiese contacto sexual. Entonces eran como también dicen los cronistas del siglo XVI, que eran los ayunos sexuales. Bueno, entre las prácticas que realmente consentían y que eran prioritarias para el mundo mesoamericano, en este caso de los nahuas, era el matrimonio. El matrimonio, aquí en una lámina del Códice Mendocino, es muy interesante cómo estas ideas en torno al matrimonio perduraron todavía con el proceso de colonización y conquista. Aquí tenemos una imagen del matrimonio que se simbolizaba justo amarrando el huipil y el ayate, como tal y como se hace ahora con el lazo matrimonial. El lazo matrimonial solamente se utiliza en México porque tiene esta raíz de rituales indígenas, de amarrar. Después tenemos las conductas reprobables. Aquí tenemos el caso de los tetlaxinqui o los adulteros. Si el matrimonio era realmente valorado porque llevaba justo a la reproductividad, a la reproducción de la vida, el adulterio era severamente castigado, se penaba con la muerte, y la pena consistía en apedrear a los culpables en las calles. Y se castigaba a ambos, mujer u hombre. Aunque hay fuentes que dicen que se le daba mayor preeminencia a los varones, pero ambas fuentes coinciden, o las dos posturas coinciden en que se castigaban los dos, aunque a veces algunos autores identifican que el varón era el que mayormente podía sentirse ofendido y denunciar a la mujer adulta.
Una de las deidades que también está asociada a la sexualidad es Huehuecoyotl. Es un dios que algunos investigadores lo han identificado como una deidad de origen otomí. El coyote viejo, en esta lámina del Códice Borgia, está asociada a la sexualidad. Es de las pocas imágenes donde vamos a ver los genitales de las deidades por fuera, y está asociado al símbolo y al signo del día que ya les había dicho, que es Quetzalcoatl o lagartija, que es un día asociado a la sexualidad. Y ahí se ve un poco que su acción es empujar a la gente a la sexualidad o a la vida lúbrica. Otra de las diosas, o sea, es muy importante, para mí creo que es la deidad más importante. Las deidades femeninas eran evidentemente se le rendía culto en el mundo mesoamericano. Xochiquetzal es una de ellas, está asociada a ser una diosa joven, es una diosa joven que se creía que provocaba el deseo sexual, pero al mismo tiempo regía y lo normaba. Y ahí lo tenemos muy claramente en la imagen, mientras el personaje siente atraído a tocarla, al mismo tiempo ella misma lo está reprendiendo, ¿no? Xochiquetzal va a ser muy importante, ya lo vimos en la lámina anterior donde está asociada a Tlaloc. Era una deidad que tuvo muchos matrimonios, estuvo asociada a Tlaloc, estuvo asociada a Tezcatlipoca, estuvo asociada a Quetzalcóatl. Tenía una función muy importante porque era concebida como la tierra en su momento de fertilidad, ¿no? Entonces tenía estas connotaciones de ser una diosa joven. Por ejemplo, las diosas médicas, las diosas asociadas a la partería eran diosas de edad avanzada o ya viejas. Entonces las jóvenes tenían esta connotación de tener un alto deseo o una alta pulsión sexual. Aquí tenemos otra de las deidades femeninas, que en este caso es Tlazolteotl. Ella estaba asociada al culto a los temazcales, pero también era una diosa asociada a la medicina. Aquí la vemos también con connotaciones de ella haber sido madre, de haber parido. Vemos los pliegues en su vientre como sinónimo de que había sido una mujer que ya parió. También tiene sus hermanas, las Ixcuanime, que ellas sí están asociadas completamente a la vida sexual y licenciosa, a la gente que no controla sus instintos sexuales, y se decía que al mismo tiempo que regían a estas personas que tenían instintos sexuales poco regulados, ellas al mismo tiempo se encargaban de mantener que tuvieran una vida sexual más equilibrada, ¿no? Se dice así más o menos. Bueno, y también había la sexualidad, aunque tenía estas distinciones que ya les di, especialmente en el sentido de pensar que la sexualidad sí estaba permitida porque tenía asociación con los cultos a la agricultura, los cultos a la fertilidad agrícola. También hay partes en las que la sexualidad no debe ejercerse en periodos determinados, ¿no? Por ejemplo, entonces, a la gente que rompía esos periodos de ayuno sexual que ya les había comentado, o estos tetlaxinqui, o esta gente que había o en cierta medida roto con esos momentos en los que se negaba la vida sexual, tenían la posibilidad de enmendar sus faltas a partir de rituales que se daba a los dioses que en cierta medida habían fomentado también su deseo sexual. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los rituales que se daba especialmente a Tepeyolotl, que es una de las advocaciones del dios Tezcatlipoca, y vemos que hay una serie de rituales que tiene que hacer el personaje porque rompió en algún momento la veda sexual. Bueno, entonces, con este panorama general, yo lo que quiero plantearles es que entonces para el mundo mesoamericano, como esta idea de la dualidad está presente en la totalidad, está presente en el cosmos, pues todo mundo tiene la posibilidad de tener un género fluido, ¿no? En el sentido de que podemos concebir varones femeninos y mujeres masculinas. Por ejemplo, en uno de los fragmentos de La visión de los vencidos, cuenta, en la traducción de Miguel León Portilla, cuenta que después de la conquista los hombres lloran como mujeres. Al verse como perdedores en la guerra de la conquista, lloran como mujeres, pero no hay una cuestión de juicio de valor, de que porque lloran porque perdieron, sino al contrario, hay esta simbolización nuevamente de la idea de la guerra y de la sexualidad, y en este caso la noción de que el haber perdido la guerra les da una connotación femenina. También vamos a tener estas ambivalencias de género, por ejemplo, en las declaraciones de guerra. Cuando
Azcapotzalco le declaró la guerra a Tenochtitlán. Maxtla, su líder, invitó a una comitiva tenochca a Azcapotzalco, y cuando llegó la comitiva tenochca a Azcapotzalco les pidió que se vistieran de mujer. Entonces la comitiva tenochca se vistieron de mujer y comieron, cenaron, regresaron a Tenochtitlán y le envió una nota Maxtla a Axayácatl, que en ese tiempo era el Tlatoani, y le dijo, bueno, con esto te queda claro que es una declaración formal de guerra, ¿no? Entonces, la ambivalencia de las ropas permitía pensar justo en estas disputas entre las facciones políticas, en este caso, las constantes disputas que había entre Azcapotzalco y Tenochtitlan. Pero también tenemos mujeres guerreras, mujeres que participan en la guerra. Aquí es una lámina del Códice Tovar, es tardío, pero también las fuentes hablan especialmente de las Aguianimi o las Maqui, que eran un grupo de mujeres que eran compañeras de los guerreros, las huestes militares prehispánicas, y cuentan que estas mujeres tenían una vida sexual licenciosa, vivían de manera libre con los guerreros, pero también participaban en las guerras. Era la soldadesca, dice uno de los cronistas del siglo XVI. La soldadesca, iban a la guerra y también peleaban. Hay pocas fuentes sobre estas mujeres, pero hay algunos registros, especialmente en Michoacán, en Jalisco, y muy pocos en la cuestión del centro del país. También esta idea del género estaba presente en el poder, ¿no? El poder descansaba en la figura del Tlatoani, pero el Tlatoani también tenía su comparte femenina en el poder, y era el Cihuacóatl. El Cihuacóatl tenía connotaciones femeninas, y entonces ambos tenían, digamos, competencias de acuerdo al género. Entonces Tlatoani tenía competencias militares, de declaración de la guerra, del espacio público, y en cambio el Cihuacóatl era, bueno, la traducción es mujer serpiente, pero tenía más bien funciones rituales, funciones que tenían que ver con la religiosidad, es decir, cuestiones más del ámbito privado, que eran quizá connotaciones femeninas. Uno de los Cihuacóatl que acompañó a la mayor parte de los tlatoanis nahuas del siglo XVII fue Tlacaelel. Tlacaelel estuvo como Cihuacóatl en 4 con 5 tlatoanis, y fue el que en cierta medida incentivó la expansión territorial de los tenochcas. Y otra parte de estas concepciones de género dual o género fluido también lo vamos a tener en los rituales, especialmente en el ritual de Oxpanixtli. Posiblemente el ritual de Oxpanixtli, que en su traducción es barrimiento, era un ritual asociado a la temporada de cosechas, ya cuando se había dado la siembra. Por ahí podemos pensar ahí del 29 de septiembre, octubre quizá, que se rendía culto, especialmente empezaba la temporada de sequía, por eso el barrimiento, de barrer, limpiar lo que ya la tierra dio. Y en este ritual había el sacerdote que administraba el culto a las diosas de la fertilidad, que se encargaba al mismo tiempo de ocupar el lugar de la diosa. Lo sacrificaban a una mujer que representaba a la diosa, y el sacerdote portaba la piel de esta mujer desollada en el ritual. Entonces aquí podemos ver especialmente que es una mujer desollada, es el sacerdote invistiendo la fuerza femenina de esta mujer que representaba a la diosa Tosi. Aquí tenemos, especialmente lo vemos con la caída de las manos, de la piel, aquí representada. Entonces nos da la idea de que está portando una piel desollada. Entonces, estos rituales, si se dan cuenta, es una algarabía en el sentido de que se está ofreciendo el maíz a la deidad tutelar. Ahí tenemos el personaje que anteriormente vimos, ya como personificación de la diosa. Los nahuas le llamaban Ixiptla, es decir, que los sacerdotes tenían la potencialidad de poder utilizar la piel de una mujer desollada muerta, y en ese momento adquiría la función, el papel de la diosa. No la representaba, sino se convertía en la diosa misma. Esa categoría registrada en los diccionarios de aquella época le llaman Ixiptla.
Bueno, entonces esa es la primera parte que quería darles de manera muy breve, no sé si me tardé mucho sobre las ideas de género y sexualidad en el mundo mesoamericano. Y ahora justo quisiera ver qué repercusiones tiene esto con lo que actualmente nosotros llamamos identidades sexogenéricas, identidades sexuales, lo que llamaríamos homosexualidad. De lo poco que sabemos de cómo concebían a lo que actualmente nosotros llamamos homosexualidad en el mundo náhuatl, nos lo cuenta uno de los frailes que mayormente se preocupó por conocer la lengua indígena, la lengua náhuatl, que fue Fray Bernardino de Sahagún. Fray Bernardino de Sahagún nos cuenta que lo que en aquella época los españoles le llamaban sodomita, los nahuas le llamaban cuiloni. Y aquí empieza toda una problemática, ¿no? La mayor parte de las fuentes que tenemos justo de ese periodo nos permiten pensar desde la lógica del conquistador. El conquistador nos está diciendo todo el tiempo que los indígenas eran gente bárbara, muy inclinada a la vida carnal y que había sodomitas. Por ejemplo, dicen algunos autores como Fernando de Alba Iztlizochtli, que era descendiente de Nezahualcóyotl, decía, el pecado nefando se castigaba con muchísimo rigor, pues a la gente, o sea, lo que ahora le llamamos activo, atado a un palo lo cubrían todos los muchachos de la ciudad con ceniza, de suerte que quedaba en ella sepultado. Y al paciente, al pasivo, por el sexo le sacaban las entrañas y asimismo lo sepultaban en la ceniza. Esto suena muy atroz, la manera en que se vea el castigo, según Fernando de Alba Iztlizochtli. Fernando de Alba Iztlizochtli hablaba maravillas de Nezahualcóyotl, que había sido muy riguroso, y especialmente que Nezahualcóyotl prohibía las prácticas homosexuales. Pero hay otros autores, como en este caso Diego Muñoz Camargo, que dice otra cosa, ¿no? Tenían por grande abominación el pecado nefando, que era como se le llamaba también a la homosexualidad en el siglo XVI, XVII, se le llamaba pecado nefando, pecado contra natura, sodomía, y los sodomitas eran abatidos y tenidos en poco, y por mujeres tratados, mas no los castigaban y les decían, hombres malditos y desventurados, ¿hay acaso falta de mujeres en el mundo? Y vosotros que sois bardajas, que es una categoría muy interesante porque es la que utilizaban los franceses especialmente para llamar a las prácticas sodomitas, les llamaban bardaje, que tomáis el oficio de mujeres, ¿no os fuera mejor ser hombres? Finalmente, aunque no había castigo para tales pecados contra natura, eran de grande abominación y lo tenían por agüero y abusión. Y así vamos a tener una serie de posturas muy disímiles, ¿no?, sobre lo que los españoles llamaban sodomía. La mayor parte de documentos de la época colonial, especialmente en las etapas tempranas de la exploración de la conquista de América, hablan de que los pueblos indígenas había recurrentemente prácticas sodomitas. Uno de los argumentos que utilizó, por ejemplo, Juan Ginés de Sepúlveda para argumentar por qué era importante la conquista y la guerra de conquista. La sodomía fue un tema que preocupaba mucho a la corona española, era un tema muy recurrente, especialmente en las crónicas de la conquista, y justo ahí es donde tenemos estas dos versiones, ¿no? Las primeras, que son de las etapas tempranas, que dicen los pueblos indígenas había mucha sodomía, y las otras que dicen no, eran casi perfectos los indígenas, eran gente muy noble, era gente que era muy austera, que era la visión que también dieron los frailes. Entonces tenemos las posturas de los conquistadores y por otro lado las posturas de los frailes que tratan de revertir toda la visión negativa que los conquistadores le dieron a los indígenas, y entonces las pretendidas denuncias de la vida licenciosa, de la vida sexual libre de los pueblos indígenas, en cierta medida se ve aminorada por la visión de los frailes. Uno de los frailes que se preocupó especialmente en investigar sobre la sexualidad fue Fray Bernardino de Sahagún, y especialmente hace un libro dedicado a analizar cuáles son los conceptos, los significados de la vida sexual en el mundo indígena. Esto lo escribe en el llamado Códice Florentino, la historia general de las cosas de la Nueva España, y en el libro 10, llamado Vicios y virtudes de esta gente indiana, se dedica a hacer toda una tipología de las conductas reprobables y de las conductas permitidas. Bueno, aquí en este caso es sobre los vicios. Justo hace una tipología, traslada toda la visión ibérica de las conductas que la
cosmovisión que la concepción moral, religiosa ibérica tenía para aplicarlas o tratar de encontrar sus equivalencias en el mundo náhuatl. Entonces, en esta parte del Códice Florentino es muy interesante ver que encontramos esta figura del Cuiloni. Sahagún de inmediato lo asocia al sodomita o al puto. Le pone puto que padece, o sea, puto pasivo. Y aquí es muy interesante la noción del rol, porque va a tener connotaciones muy interesantes. Para el mundo ibérico el rol es muy importante, porque el que va a ser, a partir de la distinción de los roles que se juegan en la actividad sexual, se va a determinar el grado de culpabilidad con respecto al pecado de nefando o pecado de sodomía. Entonces, el que tenía mayores problemas judiciales era el activo, ¿no? Porque el activo era en cierta medida sinónimo de que era un varón que estaba rompiendo con el pacto de Dios, el pacto divino de la creación. Toda esta idea sobre el papel de la sexualidad y especialmente la problemática que va a tener para el mundo ibérico y el mundo cristiano, la idea de que un hombre desperdiciara el semen, va a ser la base fundamental para todas las concepciones y normas religiosas que en la religión cristiana se le dieron a los actos sexuales. El acto sexual para el mundo ibérico era importante en el sentido de que permitía la reproducción de la especie. Cualquier acto contrario a la reproducción de la especie, es decir, una actividad contra natura, contra el orden natural, es decir, porque va contra la reproducción de la especie, que a final de cuentas es el mandato que Dios dio a los humanos, supuestamente la interpretación de los escolásticos, cuando Dios creó, al terminar su creación, Dios le dice a los humanos, a los primeros humanos, crezcan, multiplíquense y reproduzcanse y tomen el dominio de la tierra. Entonces, para los escolásticos, ese mandato se convirtió en norma de orden natural, lo que ahora actualmente el Frente Nacional por la Familia habla especialmente del orden natural, ¿no? La sexualidad con un orden natural. Entonces, todo acto sexual que no tuviera como fin la reproducción era contra natura. Y en este caso, el varón que desperdiciara su semen era quizá la persona más aberrante, porque se había atrevido a desperdiciar el semen procreador. Y entonces Sahagún se da cuenta que en Mesoamérica el que delinque en términos de sodomía, pues no existe un equivalente para identificar al activo, al que delinque, sino solamente hay una identificación del sodomita paciente. Y él lo asocia justo porque los informantes le dicen que todos estos atributos son los que tiene el Cuiloni. Entonces, corrupción, pervertido, ¿no? Tiene una serie de adjetivos un tanto negativos. Me parece aquí que es muy importante subrayar que los informantes de Sahagún fueron gente de las élites indígenas y que ya llevaban años siendo evangelizados. Y que por consiguiente aquí se filtran ciertas visiones, me parece a mí, que son de orden católico y no necesariamente indígena. ¿Y por qué digo esto? Porque hay dos claves que aquí me permiten pensar que hay una distinción sobre lo que el mundo ibérico llama sodomía, que no está presente en esa visión, ¿no? Para el mundo ibérico, el sodomita es el hombre que desperdicia el semen. Y nunca hay asociaciones a lo femenino cuando se habla del pecado de sodomía. Y en cambio aquí dicen reiteradamente, afeminado, se hace pasar por mujer, habla como mujer, se hace pasar por mujer. Es muy reiterativo. Y hay otro elemento que es muy interesante, que lo asocia a lo excrementicio. Llena de excremento el olfato de la gente, bueno, especialmente ese. Y vicioso, burlón y escarnecedor. Entonces, aquí hay adjetivos que no se parecen a la concepción que tiene el mundo ibérico sobre la sodomía. Y aquí es muy interesante, la ilustración que estoy utilizando es justo la que hicieron los informantes de Sahagún. Entonces nos da dos visiones del Cuiloni. El Cuiloni que merece ser quemado, como pensaba la religión cristiana, pero al mismo tiempo coloca al Cuiloni junto a otro personaje. Entonces lo que a mí yo empecé a problematizar. Entonces tenemos al Cuiloni que arde en el fuego, como al que mandaban a quemar
en este caso las instituciones legales de la corona española. Pero está la otra visión del Cuiloni, que es el Cuiloni, que lo tenemos cruzado de pierna, que a lo mejor con algunos atributos femeninos, hablando con una mujer. Y de ahí le sale el símbolo de la glota, que es el símbolo del habla, y en medio de este intercambio entre esta mujer hay una flor. Los símbolos de la flor son muy importantes porque están asociados a la diosa de la fertilidad, que es la diosa Xochiquetzal, que ya les había hablado hace rato. Y eso es muy interesante porque son dos personajes de la vida cotidiana indígena que están asociados a esta deidad. Y son el Cuiloni y las Aguiani. Las Aguiani ya les había comentado también que son asociadas como ser compañeras de los guerreros, eran mujeres también asociadas a la guerra, eran guerreras. Y en esta imagen de la Aguiani, si se dan cuenta, comparte los mismos elementos, los mismos símbolos que el Cuiloni, es decir, las flores, y en el otro caso también tenemos el agua, el símbolo Atl. Y este símbolo Atl va a estar siempre asociado a la diosa Xochiquetzal también. La flor y el símbolo Atl son marcadores de los atributos de la diosa Xochiquetzal, que si se acuerdan que vimos la lámina donde está con Tlaloc, también tiene estas connotaciones, agua y tierra como potenciadores de la fertilidad, pero también de la vida sexual. Entonces, en el caso de Xochiquetzal, aquí tenemos, por ejemplo, las flores, ¿no? El símbolo flor, y el símbolo Atl, que lo tenemos aquí en su tocado, ¿no? Entonces, solamente son interpretaciones que yo he hecho a nivel simbólico de las implicaciones que puede tener quizá estos símbolos en términos significativos relativo al género y la sexualidad. Y otra vez la lámina que les había comentado, vean cómo aquí la flor de nuevo está asociada a la fertilidad, la flor, y el agua que cae del cuerpo de Tlaloc. Entonces, más que pensar en la idea de sodomía como lo pensaron los evangelizadores, los cronistas españoles, yo lo que creo es que estos personajes, tanto la Aguiani y el Cuiloni, eran personas que tenían una función ritual, tenían un impacto en la vida comunitaria a partir de sus implicaciones con esta dualidad de género. Entonces, hay una fiesta muy interesante en el que cuenta la relación de estos personajes que era muy intrínseca. Esto también lo cuenta Diego Muñoz Camargo, no, este es Torquemada. Se manifestaban las mujeres públicas y deshonestas y se ofrecían al sacrificio en traje conocido y moderado, eran las que iban a la guerra con la soldadesca. Está hablando de las Aguiani. Y las llamaban maqui, que quiere decir las entremetidas, y se aventuraban en las batallas y muchas de ellas se arrojaban a morir en ellas. Este género de mujeres era muy deshonesto y desvergonzado, y cuando se arrojaban a morir se iban maldiciendo a sí mismas y diciendo muchas deshonestidades, infamando a las mujeres buenas, recogidas y honradas. Evidentemente esto es una visión también religiosa, ¿no?, de los evangelizadores, pero está hablando ya de otras formas de feminidad, de otras formas de masculinidad que están intrínsecas en el mundo mesoamericano. Y continúa, salían en esta fiesta asimismo los hombres afeminados y mujeriles, en hábito y traje de mujer. Era esta gente muy abatida y tenida en poco y menospreciada, y no trataban esto sino con las mujeres, y hacían oficios de mujeres y se labraban y rayaban las carnes. Aquí nos está dando otros elementos más para interpretar. Entonces, estos personajes llamados Cuilones, además de ser afeminados, tenían quizá en algunos contextos rituales, la manifestación de su singularidad se hacía a partir de que portaban ropas femeninas. Y otra clave que también es muy importante es que se tatuaban, ¿no? Aquí dicen se labraban y se rayaban las carnes. Entonces, nos está dando más elementos para pensar que culturalmente estaban integrados y que eran parte de la vida ritual y de la vida cotidiana. Y no necesariamente con las connotaciones sexuales, sino con connotaciones de género. Son identidades sexogenéricas en el sentido de que son personas que tienen atributos de género femenino.
También estos personajes se van a manifestar especialmente en los bailes. También había otro baile tan agudillo y deshonesto que casi tira al baile de esta zarabanda que nuestros naturales usan con tantos meneos y visajes y deshonestas monerías, que fácilmente se verá hacer baile de mujeres deshonestas, otra vez las aguiani, y de hombres livianos. Llamabanle Cuecuechcuicatl, que quiere decir baile cosquilloso o de comezón. En algunos pueblos les he visto bailar, lo cual permiten los religiosos por recrearse. Ello no es muy acertado por ser tan deshonesto, en el cual se introducen indios vestidos como mujeres. Otra vez tenemos el componente de estos personajes en la vida ritual y especialmente en uno de los actos más importantes que tiene que ver con el agradecimiento a las deidades, que es el baile. El baile era muy importante para el mundo mesoamericano. En el caso de México Tenochtitlan había una escuela que era el Cuicali. El Cuicali era la casa del canto, era la escuela dedicada a aprender esta música, estos cantos, estas danzas, y era la escuela donde aprendían los infantes desde muy temprana edad a introducirse en la vida ritual, ¿no? Algunos investigadores han pensado que este tipo de bailes tenían también connotaciones teatrales, que podían haber sido bien actos teatrales, otros los identifican como performáticos. Y es muy importante pensar que tenían un componente multimedia, porque al mismo tiempo que eran cantos, también tenían baile y danza, ¿no? Aquí tengo un fragmento de uno de estos bailes, es el famoso canto de las mujeres de Chalco. Es un canto muy interesante porque nos permite pensar cuál era el contenido de estos cantos. Fray Diego Durán habla que estos cantos tenían un contenido erótico, por eso se le llamaban Cuecuechcuicatl, es decir, cantos traviesos o de cosquilleo o de comezón. El canto de las mujeres de Chalco o el Chalcacíhuatl es un canto muy interesante porque nos habla también en cierta medida de cuáles eran los significados de la sexualidad femenina. Entonces aquí hay un fragmento, ¿no?, donde se supone que en este canto las concubinas, mujeres que vivían en el palacio del Tlatoani Axayácatl, le dedican este canto y le dicen a Axayácatl: revuélveme como masa de maíz, tú señor pequeño Axayácatl, yo a ti por completo me ofrezco, soy yo, niñito mío, soy yo, niñito mío, alégrate que nuestro gusano se yerga, ¿acaso no eres un águila, un ocelote? ¿Tú no te nombras así, niñito mío? Tal vez con tus enemigos de guerra no harás travesuras, ya sí, niñito mío, entrégate al placer, ¿no? Este es un fragmento. Les voy a plantear otro fragmentito. Y es muy interesante cómo la danza es muy importante. Aquí yo encontré, no está al 100% explícita, pero yo interpreto que esta lámina del Códice Borgia nos está planteando justo estos personajes de hombres vestidos de mujer. Ya les habían mostrado que en los códices las mujeres aparecen con el pecho desnudo y se le marca el seno. Y aquí tenemos también estos personajes semidesnudos, pero no tienen el marcaje de los pechos desnudos, y sí usan faldellines, están usando faldellines y tienen en sus atributos, en los ornatos que utilizan, ornatos que eran asociados a las deidades femeninas, ¿no? Por ejemplo, esta banda es la banda de algodón crudo, que está asociada a la diosa Tlazolteotl, o tenemos también estos caracolillos de mar, y las lunas o los caracolillos de mar asociados a lo femenino. Bueno, sobre el canto de las mujeres de Chalco es muy interesante porque el canto al parecer también era personificado por hombres vestidos de mujer. Ese es un tema a reflexionar porque si bien en el Códice Florentino y en algunas de las fuentes coloniales se habla de que las mujeres participaban en las danzas, en la mayor parte de ellas, y especialmente las aguiani, había un tipo particular de danzas donde solamente aparecían hombres vestidos de mujer. Y aquí contamos justo que de lo poco que podemos atribuir en estos cantos es que este canto de las mujeres de Chalco, que ya les había leído anteriormente, tenemos también cuál fue la reacción del Tlatoani cuando le regalaron el canto. Y la reacción del Tlatoani fue la siguiente: después de que le regalaron el canto de las mujeres de Chalco, que narra todo lo que les había leído, sale de su palacio, le gustó mucho el canto y se puso a bailar. Y entonces le dijo a sus mujeres concubinas: mujeres, levantaos y acudid a su encuentro, sentadlo entre vosotras, que llega vuestro rival, miradlo bien y reconocedlo,
pues también a él ya lo desfloré. Alégrese vuestro corazón, mujeres, porque este Quetzalcóatl cantó para mí y me hizo bailar. Aquí está refiriendo al personaje que interpretó el canto, que era un hombre vestido de mujer. Nadie antes me había hecho salir de mi tecpan para ir a bailar, como este lo acaba de hacer. Él será en adelante vuestro compañero, y yo lo tomo desde ahora como mi cantor. Si se dan cuenta, le está dando también una connotación femenina a este personaje, al grado de decir o insinuar que ya lo desfloró. Bueno, en el mundo indígena contemporáneo, estos personajes de hombres vestidos con mujer son muy importantes para el planteamiento que yo vengo ofreciéndoles, especialmente porque en muchas regiones de Mesoamérica sigue presente este componente de hombres vestidos de mujer. Entonces tenemos la chunta en Chiapa de Corzo, que es muy interesante, los hombres que se definen como heterosexuales, no, siempre en esa fecha van a vestirse de mujer y no le dan esta connotación de identidad sexual. También lo tenemos en la danza de los cuchillos en Tlaxcala, hombres vestidos de mujer, nueva cuenta. Ahí tenemos otra imagen de la danza de los cuchillos en Tlaxcala. El chantolo en la Huasteca hidalguense. El chantolo es muy interesante porque estos personajes van a participar de la vida ritual comunitaria, especialmente en la vida ritual comunitaria, y aquí es en el Día de Muertos. Estos personajes vestidos de mujer van a los altares de Día de Muertos, le ofrecen un baile a los muertos, al altar, beben y al final de la noche no se sabe qué pasa entre estos personajes que están bailando. También tenemos los zancudos en Sachila, ¿no? Que son también hombres vestidos de mujer en estos bailes. Los maromeros también es otra variante. Estos maromeros, los que yo conozco especialmente son los de Acatlán Guerrero, pero en toda la región Amuzga y Mixteca, de la frontera entre Guerrero y Oaxaca, están este baile de los maromeros, donde están los hombres vestidos de mujer también. Las marunchas, este es en el carnaval de Tenejapa, en Chiapas. Aquí, lo poco que yo he analizado sobre estos personajes, las marunchas en Tenejapa, es que aquí vemos niños vestidos también de mujer, pero en algún momento del carnaval estos personajes mantienen relaciones sexuales simbólicas con los hombres del pueblo. Y por último, los güelos en el istmo de Tehuantepec, que aparecen en las festividades de fin de año, ¿no? Los güelos son como los viejos que representan el año viejo, que ya está por irse, y los jóvenes se visten de mujer para hacer el personaje de la abuela. Interesante de estos, si se dan cuenta, es que son, aunque parecen cuestiones performáticas, tienen un alto contenido ritual. Están en fiestas muy particulares y que tienen relación con los ciclos agrícolas y los ciclos especialmente de fin de la transición de una etapa a otra, ¿no? En este caso, el fin de un año, el inicio de otro ciclo, como pasa en Chiapa de Corzo y aquí con los vuelos. En el caso del chantolo es en Día de Muertos, ¿no? También en una etapa de transición, y en el caso de Chiapas con las marunchas es en el carnaval, que si lo planteamos en términos de análisis crítico, pues no es el carnaval per se, sino también la imposición del modelo de festividad religiosa católica sobre una festividad que tenía connotaciones rituales de fertilidad. Entonces, es un poco lo que les presento para esta conferencia. Espero que les haya gustado, que haya sido comprensivo. Si quieren, podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas. Les agradezco su atención. Muchas gracias.